Parecía imposible que un personaje como el empresario Donald Trump pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos. Ante la incredulidad y el shock de su elección, la comunidad internacional ha tenido que responder a sus políticas, a sus discursos nacionalistas y en ocasiones ofensivos, a su estilo de gobernar desde las redes sociales y a la implementación de un gabinete conservador, pero muy ligado a grupos de poder. Ante estos escenarios y a casi 6 meses del inicio de su presidencia, son varios los temas que han estado en la agenda pública. La construcción del muro, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, ofensivas militares en Siria y Afganistán y más recientemente escándalos relacionados a la posible intervención de Rusia en el proceso electoral que lo eligió como presidente. ¿Qué podemos evaluar hasta ahora de su administración? ¿Cuáles han sido los escenarios y cuáles serán los que se vislumbran para el corto y mediano plazo? Estas son algunas de las cosas que vamos a platicar con el doctor Guillermo Alonso, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, en esta edición de Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Doctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues todo un tema, la administración de Trump. Como dice, hay tantas cosas que hablar de su presidencia en términos mediáticos, en términos de sus discursos, desde el hecho de posicionar Twitter como un medio de comunicación fundamental en la Casa Blanca. Y bueno, lo que quisiéramos el día de hoy es que nos hiciera una breve revisión de este casi primer semestre de la administración del presidente Trump en términos de pues, los temas más importantes que hemos visto desde que llegó a la presidencia. Sí, claro que sí. Lo primero que sorprende de Donald Trump es que nadie se esperaba que llegara a la presidencia. Era pues un empresario que participaba en programas de televisión, de ahí parte de su éxito con un electorado estadounidense conservador republicano. Había intentado hacer por lo menos su franquicia aquí cerca del Colef, a unos kilómetros, unas torres de departamento que al final fracasó, pero durante años, hace unos años tuvimos su cara aquí junto a la carretera escénica. Entonces, lo conocíamos vagamente, pero un buen día apareció como presidente de los Estados Unidos, para sorpresa, insisto, de todos, con un estilo entre bronco y campechano. Venía a recordar al candidato a presidente Fox, no al presidente Fox, al candidato a presidente. Y desde el primer momento, si ya en las elecciones se había puesto agresivo con su vecino México, con los mexicanos, insultándolos a veces, ¿no? Acusándolos de que vienen a Estados Unidos a robar, violar. O sea, un discurso antimigrante, antimexicano, antiamericano del sur. Nos sorprendió a todos. Luego también los musulmanes. Desde el primer día ya estaba firmando órdenes ejecutivas para hacer un muro que todo el mundo sabe que es inservible. Desde la primera semana ya estaba tomando resoluciones que impactaron en México, intimidando, por ejemplo, a constructores de automóviles estadounidenses que iban a invertir en San Luis Potosí, en Hermosillo, etc. Entonces fue como un tsunami. Llegó y empezó a negarlo, a arrastrar una serie de escenarios que siempre se habían destacado por la diplomacia, ¿no? No recuerdo yo a Obama o incluso al mismo George W. Bush dirigiéndose en esos términos a sus vecinos, a México o a Canadá, que también le ha tocado. Luego tuvimos también lo de los bombardeos, sus enfrentamientos con Corea del Norte, no solo verbales, sino ya con amenazas. El bombardeo que hizo en Afganistán con la madre de todas las bombas, que después de las bombas atómicas es la más potente. El bombardeo sobre Siria, sobre unos aeródromos. Y, como tú bien dices, el uso del tweet para comentar, agredir o decir tonterías, que también se destaca por este asunto, ¿no? Total, que a medida que han avanzado las semanas, los meses que se cumplieron los primeros 100 días de gobiernos, lo hemos vivido como su gestión, la hemos vivido como una montaña rusa, ¿no? Insisto, México, los mexicanos, siempre les ha tocado parte de las broncas que se ha inventado este señor. Los mexicanos residentes en Estados Unidos, tanto legal como irregularmente, también les ha tocado. Está la cuestión de las ciudades santuarios.
además de que había un parte de la sociedad que está contra él y que defiende, por ejemplo, las ciudades santuarios, aquí en California es el estado emblemático sobre esto. Se acaba de firmar una ley en Texas por parte del gobernador que va dirigida a prohibir las ciudades santuarios y a multar, es la SB 4, se firmó hace unos días, por la cual se prohíbe que las ciudades de Texas puedan ser santuarios. Ya San Antonio de Texas, por ejemplo, dijo yo no voy a entrarle a eso y nos vamos a oponer. Entonces, el presidente Trump se está caracterizando por ser problemático, tanto con sus vecinos, tanto internacionalmente, lo de la salida de los pactos de París, ¿no? Los acuerdos de París sobre el cambio climático ha sido su última bomba internacional, como, insisto, al interior de Estados Unidos, con los cuales tiene problemas, con estados, hay una rebelión de estados que se oponen a que él firme esas medidas que son antimigrantes, pero que además son una injerencia a estas comunidades. Sin duda hay como muchos temas que tratar y no quiero interrumpirte, pero vamos a hacer un pequeño corte y ahorita vamos a seguir hablando de este tema, porque también me gustaría hablar en términos de migración, ser objetivos y decir, ¿realmente están pasando las cosas como nos las plantean los medios? ¿Influye su retórica? O si ya son medidas que se han estado tomando desde antes. No se vayan estos diálogos desde la frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que nos separa, un ecosistema. Una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor Guillermo Alonso y estamos hablando de los primeros meses de la presidencia de Donald Trump y en general una revisión sobre pues tantas cosas que han estado sucediendo en estos poco tiempo. Sobre todo en el tema de migración, que nos interesa mucho aquí pues en el COLEF y también en el contexto nacional. De repente existe la sensación de que por la retórica, el lenguaje, la agresividad que ha tenido Donald Trump, el discurso sobre el muro, como que se armó una psicosis alrededor del tema de las deportaciones, de que iba a cerrar las fronteras, en fin. Pero realmente, siendo objetivos, o sea, ya están desde hace años las políticas migratorias muy restrictivas, no solo en Estados Unidos, sino que es una tendencia a nivel internacional. Entonces, ¿qué tanto es como el discurso
de la administración de Trump con lo que en realidad está sucediendo. Mencionabas la ciudad de Santuario, o sea, no se manda solo, por así decirlo. Hay un Congreso que aunque es mayoritariamente republicano, pero ¿qué tanto es la realidad de la ficción mediática, por así decirlo? Sí, mira, tú acabas de hablar la palabra psicosis. El mero hecho de que esa retórica que comenzó en su campaña política y que desde los primeros días él escenificó, ¿no? Con una orden ejecutiva de el muro, de las deportaciones, el mero hecho de ya meter el miedo en el cuerpo a la población que está irregular en Estados Unidos ya es ganancia para ellos, ¿sí? La gente no va a hacer vida tranquila y algunos se van a ir desgastando. Es lo que estamos esperando, ¿no? A ver, lo mejor es esperar al primer año fiscal, que cierra a finales de septiembre, para ver cómo han estado las detenciones y las deportaciones. Sabemos, por ejemplo, que estaban cayendo los cruces de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos a partir de las detenciones que hacía la patrulla fronteriza desde hace años. También sabemos que las deportaciones habían bajado en los últimos años con Obama. Estaban descendiendo. Ahora queremos ver si en el primer año de Donald Trump volvieron a repuntar las deportaciones y si siguen cayendo los cruces indocumentados. Necesitamos todavía unos meses para ver si las tendencias estadísticas se consolidan, ¿no? Pero es una guerra psicológica. ¿Sí? Se trata de meterle el miedo en el cuerpo, insisto, a los migrantes irregulares allá, decirles aguas porque estamos vigilándolos y estamos buscándolos, o sea, para no hacerles la vida fácil, incluso algunos decirle a sus familias que están en México, ¿sabes qué? No vengas porque la cosa está dura, ya eso es ganancia para ellos. Ese es el mejor muro que podrían construir ellos, el del miedo, el de la mente, que hace que la gente no cruce. Y la otra está en la cuestión de la propaganda de cara a su electorado republicano. Los muros que han hecho desde Clinton, ¿sí? Y siempre ha tenido una dimensión de propaganda. ¿Saben qué? Estamos haciendo muros, sí estamos haciendo por controlar la migración. Los medios de comunicación se fijan en el muro, lo retransmiten y todo el mundo piensa que sí, que se están haciendo un muro. Esa es la ganancia de la retórica del muro. Aunque no se llegue a construir el muro que está diciendo, el mero hecho de que lo esté diciendo constantemente influye positivamente en su electorado, ¿sí? O sea que a veces, insisto, los Twitter que pueden parecer tonterías o fanfarronadas, visto desde aquí, desde México, a lo mejor para su electorado dicen bravo, bravo, eso es lo que queremos, que les des, como dirían en México, carrilla, ¿no? Viene a ser un bullying por parte del presidente de Estados Unidos hacia la migración o hacia los musulmanes, ojo, o sus Twitter también al alcalde de Londres, ¿no? Que además es de origen migrante, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes dimensiones en un acto, como mandar un Twitter, lo del famoso posverdad, lo de las famosas noticias fake, ¿no? Falsas. O sea, hay una serie de cuestiones que nos pueden parecer tontas, pero también tenemos que pensar en su electorado y también tenemos que pensar en el promedio del votante republicano que lo apoyó, los que viven perdidos no en las montañas, sino en esas llanuras de Estados Unidos, a los cuales eso sí les gusta, ¿sí? A nosotros nos puede hacer reír, pero si él está, insisto, haciendo publicidad para su electorado, que es lo que le interesa, a lo mejor sí está teniendo ganancias. Y se ha dado cuenta desde hace ya meses, desde que era candidato, que meterse contra México, que meterse contra Estados Unidos, contra Estados Unidos mexicanos, que meterse contra los migrantes irregulares o contra las compañías estadounidenses que van a invertir en México y que, según él, les están quitando el trabajo a estadounidenses, eso, insisto, forma parte de esos discursos que, como dice el refrán, lo que no mata engorda. Igual no produce impactos en realidades que a nosotros nos preocupen, pero insisto, su electorado lo va a tener contento. Entonces vamos a continuar con eso. Ojo, que sí se toman medidas que nos van a doler y mucho. Lo del cambio climático sí duele, lo de lo Obamacare, aunque a México no nos afecte, a las clases desfavorecidas de Estados Unidos, quitar el Obamacare sí les va a dar en la torre. Entonces, insisto, sí hay discursos que pueden herir, que pueden incidir en la realidad,
¿sí? Y otros que nos pueden parecer tonterías, pero que él obtiene beneficios, ¿no? Entonces va a estar contento. ¿Consideras que ha habido una moderación en el tono? No necesariamente. Lo que sí considero es que a veces México sale de su pantalla de radar y se mete, insisto, con Europa, se mete con ahora Qatar, ¿no? El país que está ahora apestado, que le están haciendo bullying internacional. Entonces lo que tenemos es que él va eligiendo sus objetivos a medida que avanza la coyuntura. En los primeros meses fueron en México, pero ahora con el escenario de las elecciones en el próximo año, también vamos a ver si él va a intentar incidir, si va a desestabilizar. A veces un tuit nos puede costar que el dólar suba varios pesos, ¿no? Entonces estamos todos estresados, mirando a ver qué tontería va a decir y que se va a cargar la bolsa o la cotización del dólar, o lo que pasó con el azúcar ahora, que obligaron a renegociarlo y además desventajosamente para los intereses de México. Pues sin duda tenemos que pensar también en lo que acabas de mencionar de las elecciones presidenciales en México, este cambio que vamos a tener o continuación de algo, vamos a tener que pensarlo también en términos de nuestra relación con Estados Unidos. De eso vamos a hablar ahorita en Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que nos separa, un ecosistema. Una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos haciendo una revisión de algunos de los temas que tienen que ver con los primeros meses de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, con el doctor Guillermo Alonso Meneses. Él es investigador del Departamento de Estudios Culturales aquí en el COLEF Tijuana. Doctor, antes de pasar al tema de México, no sé si podamos terminar de hablar también de qué podemos esperar en términos de la política internacional con la administración de Trump. Sí, mira, como hablábamos antes, el 2018 va a ser un escenario político importante para México, ¿no? Acaba el sexenio, hay unas elecciones. Sabemos que la famosa visita de Trump durante la campaña electoral
al final debió haberle salido bien a México, ¿no? Videgaray lo había invitado, estuvo acá, hizo lo que quiso, se comportaba como un maleducado y se marchó. Y decíamos que aquella visita había interferido en las elecciones de Estados Unidos. Hillary Clinton, si ganaba, no se iba a hacer. En el 18 vamos a ver si hay una injerencia por parte de Estados Unidos en las elecciones de México. Injerencia, ojo, no como la que se supone que Rusia tuvo en Estados Unidos y que es lo que se está ahora investigando y es lo que al parecer produjo, ¿no?, la dimisión del director del FBI. Queremos saber si va a haber por parte de Trump Twitter beneficiando a un contrincante o a otro. No me extrañaría. Si se pusiera a negociar el Telecán en esos meses previos a las elecciones, podría influir en México. ¿Sí? El ver qué le va mal o qué le va bien puede ser un arma política de los partidos mexicanos. La cuestión del muro, si se empezara a construir el muro por esos meses durante la campaña a las presidenciales de México, seguro que va a influir también en los debates. O sea, que sabemos que puede ocurrir ese tipo de injerencias, aunque sean indirectas. Telecán, muro, que se eleva el número de expulsiones de deportados. El próximo año va a estar interesante porque, insisto, necesitamos de la diplomacia de Estados Unidos y de México. Por otro lado, también tenemos el papel de México. México es un país que también deporta migrantes, sobre todo centroamericanos. Se ha acusado a México de estarle maquilándole seguridad y control fronteriza de los flujos de centroamericanos. Habría que ver si Estados Unidos le exige a México que le ponga más ganas en el control de su frontera sur, lo cual impactaría, insisto, en los debates al interior de México. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con política, migración, intereses comunes, que es un escenario que a algunos les despierta morbo, que se van a atrever a utilizar, insisto, estas estrategias indirectas. Por otro lado, en México, tanto en la cuestión medioambiental como en la cuestión de el tratado de los países del Transpacífico, etcétera, etcétera, se ha mantenido independiente. Frente a un Estados Unidos que ha estado de rupturista, México se ha estado alineando, por ejemplo, con la Unión Europea o con otros países asiáticos, lo cual habla de una independencia que es sana y que es buena para México, ¿no? Está dando una imagen insisto, internacional en su pulso con Estados Unidos, y ha habido países, desde la Unión Europea, varios de ellos, que se han puesto del lado de México. Y eso es importante. Es un mensaje también a Estados Unidos de que no está aislando a México, sino que hay una solidaridad internacional en este pulso que Trump le está poniendo. Porque ni siquiera es Estados Unidos. En Estados Unidos hay sectores de la sociedad que tienen simpatía por México y están en contra de la deportación, de los muros y todo. Pero lo importante de estos últimos meses es que México se ha atraído la solidaridad de otros países de peso internacional. Por tanto, los próximos años de la presidencia de Trump van a estar con esta espada de Damocles de cuál será la tontería que va a hacer y si va a afectar a México. La otra es lo que están haciendo diciendo algunos comentaristas. Seguramente a lo mejor Trump si sigue así, no va a acabar su presidencia, ¿no? Quedan 3 años y pico, pero estas son cuestiones que le incumben a México. México, además, el nombrar a Videgaray, que fue el secretario de Relaciones Exteriores, es un mensaje también de que quiere llevarse bien con Trump. ¿Sí? Videgaray se presentará a las elecciones en el 18 representando al PRI. Si se presenta Videgaray, Trump lo va a apoyar decididamente. Insisto, nos quedan unos meses que son como una montaña rusa,
y yo creo que van a seguir al ritmo al que han estado hasta ahora, ¿no? Con unas curvas y unas bajadas salvajes, y todos encendemos la televisión o la computadora para ver la prensa, a ver qué es lo último que ha hecho Trump mientras dormíamos, para ver si tenemos que ir a comprar dólares, si vamos a pensar en comprar casa o no, o si vamos a tener que ahorrar porque va a haber una devaluación. O sea, yo lo que desearía es que pudiéramos vivir en calma en los próximos años, pero mucho me temo que no. Claro, y en términos también ya de un balance general, por un lado, sus críticos, o muchos de sus críticos, han dicho que ha cumplido pocas de sus promesas. Una de ellas era la famosa construcción del muro, que como hablábamos, pues su electorado fue uno de los principales incentivos que veía en votar por él. La cuestión del Obamacare. O sea, si hiciéramos un balance de esta primera etapa de su presidencia, ¿qué tanto ha cumplido contra lo que no ha podido y quizá no podrá hacer tampoco? Mira, tienes razón. O sea, no ha podido cumplir las cuestiones que nos parecían más graves, pero esto es un arma de doble filo, porque sabemos que históricamente cuando los presidentes republicanos se ven mal, la solución, la salida más fácil que tienen es meterse contra la migración, contra la migración mexicana, contra la inseguridad en la frontera, etcétera, etcétera. Igual no hace el muro, pero lo que hace es ponerse a deportar para decirle a su electorado: no pude hacer el muro, pero deporté, como decían algunos, el doble que Obama en 4 años. Y que ya son cifras y que grandes. Pero además él dijo que iba a superar a Obama. Obama llegó a los 410.000 eventos de deportación en un año. Fue algunos estamos esperando a ver si él cumple su promesa de superar y llegar al 500.000, a los 600.000 eventos de deportaciones. Insisto, a lo mejor él no cumple una serie de cosas, pero lo de las deportaciones, las redadas, podría ser la válvula de escape para decirle a su electorado: ¿saben qué? No pude hacer el muro, pero deporté, ¿sí? 100.000, 200.000, 300.000, más que Obama en un año. Entonces, insisto, es un arma de doble filo. A medida que se vaya acercando el final de su periodo, si es que llega, y no ha podido cumplir con sus promesas, una de ellas va a ser la de los migrantes irregulares. Claro, y ahora en esto de que lo puedan o no sacar de la presidencia mediante presiones, y bueno, sobre todo con el tema de Rusia y de lo que está sucediendo ahorita, ¿qué tan favorable sería que un personaje como el vicepresidente Mike Pence, que sabemos que tiene una ideología muy conservadora, mucho más que la que pudiera tener Donald Trump, llegase a la presidencia? Mira, pero es un escenario factible y es el que están diciendo. Incluso hay republicanos que verían con buenos ojos al segundo, ¿no? A Pence. Entonces, hay quien le está apostando a que no va a acabar los 4 años. La lectura es: ¿y eso cómo incidiría en México? O sea, ¿podría desestabilizar los mercados? A nivel mundial caería la bolsa. O sea, estamos todos como que haciendo hipótesis de este escenario y cómo le diría México, y todo está en la incertidumbre. O sea, igual mejoran las relaciones con México, porque Pence, en vez de seguir con su discurso, igual se entretiene en otras cuestiones, ¿no? Claro. Si a mí me preguntan, a mí me gustaría que este señor, pues sí, acabara con Nixon, ¿no? Una de las cosas que tememos algunos es que, como es fácil de provocar, haya un atentado terrorista en Estados Unidos, como el que hubo en San Bernardino o como el que hubo en Florida, ¿no? En Miami, la matanza en una discoteca. En Orlando, porque eso sería una provocación a Donald Trump. Entonces, hay varios escenarios, ¿sí?, que nos deberían de preocupar, y ese es uno. Estamos esperando a que el terrorismo de corte islámico radical atente en Estados Unidos contra Trump, ¿no? Entonces ahí es donde, insisto, hay varios escenarios que son de terror, no queremos que lleguen, pero todos son especulaciones. Pues bueno, vamos a tener que estar al pendiente, sin duda. Si algo nos deja claro la administración de Trump es que siempre hay algo nuevo que discutir y que, bueno, seguiremos analizando. Muchas gracias por acompañarnos y darnos esta revisión. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos desde la Frontera. No olviden suscribirse al canal de YouTube del COLEF, donde además de este programa pueden encontrar
todos los videos sobre nuestros eventos, entrevistas, los seminarios y toda la información del Colegio de la Frontera Norte, y también ingresen al portal www.colef.mx. Hasta pronto.